quiero fingir. Soy quien soy. Sigo mi camino. Un deportista de élite tiene que esforzarse si quiere obtener resultados. Ser campeón del mundo con 19 años está bien, pero yo quiero llegar más lejos. Su vuelta al pasado. Su camino de Santiago lleva a Jan Ullrich de vuelta a Rostock. Aquí nacieron sus sueños. Lo más importante para nosotros era entonces la carrera de la paz, que era como un tour de los países del este. En el periódico salían los nombres de la selección nacional: Olaf Ludwig, Jens Hepner, Uwe Ampler. Héroes del Este. De niño, mi objetivo era llegar a la carrera de la paz o a las Olimpiadas. No tenía nada en contra de Occidente. En casa me dejaban ver la tele de Alemania Occidental. En la carrera de la paz todo era gris. Una vez vimos en secreto el Tour de Francia. Allí todo era colorido, brillante. El vencedor ganaba un coche. En la RDA solo había una cinta, un ramo de flores y un certificado firmado por Honecker. Era muy diferente. El entrenador juvenil era entonces su principal referente. ¡Peter! ¡Pero qué alegría! ¡Qué bien te veo! ¡Qué bien! Dame un abrazo. ¡Qué alegría! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo haces? Bueno, éramos un gran equipo. El Dinamo Rostock West. Teníamos, hoy diríamos sponsor, como patrocinador a la policía de Rostock. Nos proporcionaban todo. Las bicicletas, la equipación, gorras, todo. Recuerdos de una infancia feliz. ¡Qué tiempos! ¡Cuántos recuerdos! Es una pena que la juventud ¡Qué pena! decaiga. Las condiciones siguen siendo buenas. Sí, claro. La dirección central seleccionaba quién gestionaba la escuela deportiva infantil y juvenil. Yo hice lo posible por conseguirlo. Normalmente tenía que seleccionar a 2 ciclistas, en este caso a Jan y André Korf, para la KJS de Berlín. Ese era mi trabajo. La KJS era la escuela deportiva de la RDA. Una escuela de élite era un honor para todos los niños. Mi hermano estuvo allí antes para hacer atletismo y nos contaba muchas cosas de allí. Yo tenía muchas ganas de ir. Era mi oportunidad de salir adelante. Era necesario para no quedarme atrás. Se veía que tenía talento, aunque con una desventaja. Cuando tenía 13 o 14 años, muchos eran 3 cabezas más altos que él. Le llevaba más tiempo, pero era capaz de seguir el ritmo. Uno de los mejores entrenadores del sistema fue Peter Becker. Peter Becker sabía llevarnos muy bien. Era muy exigente en los entrenamientos. Había que completar los programas y era muy disciplinado. Pero al mismo tiempo, Peter Becker cuidaba de que no entrenara demasiado, que no me esforzase más de la cuenta.
Tenía en cuenta el crecimiento y la salud. Hubo muchos niños que se quedaron en el camino, lesionados por sobreentrenamiento, con problemas de columna o rodilla. Recuerdo que estábamos todos en un círculo después del calentamiento y de pronto Peter Becker dijo a un chico: Ule, ven, quítate la ropa. Nos quedamos sorprendidos. Él dijo: ¿toda la ropa? Quítate toda. Entonces vimos que no tenía ni un gramo de grasa. Estaba delgadísimo. Era un auténtico atleta. Peter le explicó a Jan de qué se trataba. La RDA había creado un equipo de medicina deportiva ya en los años 50. Utilizaban sustancias para mejorar el rendimiento. En la RDA existía el Plan Estatal 1425, que preveía la administración de esas sustancias en secreto. A veces no lo sabían los propios atletas cuándo tenían que tomar ciertas pastillas. En realidad, no sabemos qué les daban a los jóvenes deportistas en la RDA. Jan tampoco lo sabe. Él dice que no le dieron nada, pero no sabemos qué le ponían en la comida, ni cuándo empezó. Quizás ya en la adolescencia. No se conserva ningún documento médico sobre el entrenamiento de los ciclistas. Empecé a pensar en ello. En la selección nacional, los titulares, en algunos deportes. Por ejemplo, las gimnastas eran muy jóvenes. Algunas ya competían en el extranjero con solo 14 años. Con los ciclistas era diferente. Yo no estuve en ningún país extranjero capitalista, como se decía, antes de los 16 años. El medicamento más usado era Turinabol, un anabolizante que favorece el desarrollo muscular. La organización solo nos daba para los entrenamientos una pastilla, pero era opcional tomarla. Esas pastillas azules, anabolizantes. Mi compañero de habitación y yo las tomamos y engordamos 4 kilos, que no los volvimos a perder. Luego, cuando me hice profesional en Occidente, entré en el Panasonic. Allí hablaban de medicamentos que yo no conocía y no se lo podían creer. Yo no tenía ni idea. La República Federal también puso todo su interés en ganar medallas. Por supuesto, también había en Occidente un sistema de formación para detectar a los deportistas con más posibilidades, con más talento natural, los que podían hacerlo mejor. Una persona destacó en la promoción del deporte y concedió ayudas para la investigación: Wolfgang Schäuble. Seguimos hablando de lo que se hacía en la RDA, el dopaje de Estado de los deportistas. Pero no era muy diferente en Alemania Occidental. El gobierno federal invirtió mucho dinero y también se investigaba. Hay una enorme lista de diferentes sustancias, valores límite y métodos. La línea entre complementos alimenticios y agentes dopantes más duros es a veces muy difusa. Profanos, la lista de dopantes era, hasta hoy, un secreto. Dudo mucho que un ciclista pueda arreglárselas sin ayuda médica. Las exigencias y retos de este deporte son muy altos, demasiado complejos, demasiado grandes. Hace 100 años, los corredores tenían más libertad, por ejemplo, con las drogas. Los deportistas
No negaban que se dopaban, que se drogaban. Por ejemplo, Fausto Coppi cuando hablaba del uso de la bomba, como llamaban a las anfetaminas en Italia. Le preguntaron y él respondió, solo si es necesario. El entrevistador le dijo, ¿si es necesario? Y él contestó, casi siempre. Para satisfacer la demanda, muchos médicos deportivos solicitaron financiación para la investigación. Entre ellos, el profesor Joseph Coyle, de Friburgo. Coyle tenía su propia ética, que cambiaba a su antojo. Estoy seguro de que, no en todos los casos, tuvo un comportamiento ilegal, delictivo, pero sí creía que había que reforzar a determinados atletas. Tenemos que tener en cuenta que los médicos deportivos son, en realidad, como semidioses para los atletas. Las cosas cambiaron con la caída del muro en 1989. Se notaba la tensión en la RDA. Nos preguntábamos qué novedades nos esperaban. Siempre he sido muy fan de los productos occidentales. Cuando alguien me daba una chocolatina, era lo más para mí. O un Lego. Una vez cambié un solo Lego por un montón de juguetes míos. Hacía sol y un frío del carajo. Y decidimos coger el tren hasta Berlín. Queríamos echar un vistazo. Estábamos entusiasmados. La gente hacía colas kilométricas, pero en filas de 5 o 6. Es impresionante, todos quieren su dinero de bienvenida. Ibas al banco más cercano y te daban un billete de 100. Merecía la pena. Luego nos dieron un bocadillo y un zumo de naranja. Y luego fuimos a los almacenes Karstadt. Entonces, en la sección de zapatos, vi unas Adidas muy chulas, que valían 99,90. Para Jan Ullrich y sus compañeros de equipo, la puerta al gran mundo libre se abrió en Hamburgo. Fuimos a Hamburgo como juniors en 1991. Querían crear allí un equipo de la liga alemana. Peter Becker tenía la gente y dijo, imaginaos si lo conseguimos. Nos prometieron que tendríamos una casa y nos explicaron los criterios de selección. Así que dijimos, ¿qué nos retiene en Berlín? Vámonos a Hamburgo. Entonces nos encontramos con que la casa no estaba aún lista y no sabíamos dónde quedarnos. Estuvimos 3 semanas viviendo en la calle Reeperbahn. Estaban todo el tiempo mirando por la ventana para ver qué pasaba. No se enteraban de nada. Venían de la antigua RDA, que era mucho más tranquila. Venían de una ciudad pequeña, de un barrio. Tranquila. Venían de una ciudad pequeña, de un barrio. Era muy fuerte. El nuevo entorno era muy familiar. Nos daban el material más nuevo y una ropa estupenda. Ropa, luego una maleta y todo lo demás. Antes no tenía nada de eso, solo una bolsa de deporte. Ni siquiera conocía las maletas. Era como si fuera Navidad. El equipo se hizo más fuerte, siempre estaban viajando.
Entrenaban durante la semana y competían los fines de semana. También había premios en metálico. Hubo un tiempo en el que el RG Hamburgo hacía 4 carreras en un fin de semana y subía al podio en cada una de ellas. Y poco a poco se fue viendo que ya no eran tan amateurs, cada vez iban a más y mejor. A mi padre le gustaba mucho y seguía animando a los chicos. Con Jan tenía algo especial. Los dos se llevaban muy bien. Casi diría que Jan fue casi como un hijo para mi padre. Una vez fuimos a divertirnos a Lübeck en bicicleta y volvimos en el día. Yo estaba muerto. Volvimos a las 9 o las 10 de la noche. Estaba agotado. No podía subir las escaleras y me quedé allí sentado un par de horas porque no era capaz de levantarme. Jan fue capaz de hacer otros 40 kilómetros y marcó un récord personal. Jan era simplemente lo que se llama un niño prodigio. Hay algunos auténticos prodigios. Por ejemplo, Armstrong, el mayor oponente en la época de Jan. Otro prodigio. Otro prodigio. Me gusta competir con los mejores. Me gusta derrotarlos, ganar. En mi país veía a los Dallas Cowboys, a los Pittsburgh Steelers, a los New York Yankees, pero no me entusiasmaban. Por cierto, creo que me hubiera ido mejor mostrando más aprecio y respeto por la historia y la relevancia de ese gran deporte. Los futuros rivales coincidieron por primera vez en 1993 en el Campeonato del Mundo de Oslo. Armstrong ganó el título en la categoría profesional. Jan Ullrich competía también como amateur y ganó el título en el sprint final. Vivíamos en un bloque prefabricado. Mi madre y yo lo vimos por televisión. Jan había sido seleccionado poco antes en la categoría A por su rendimiento. Estuvo a punto de ganar el campeonato del mundo de contrarreloj con 19 años. Fue algo increíble. Empezamos a saltar. Fue algo único. Había empezado su formación en Hamburgo y quería terminarla. Pero cuando llegaron las primeras victorias, el Campeonato del Mundo de Oslo, tuvo que decidir entre convertirse en ciclista profesional o seguir formándose. Usted dejó sus estudios. ¿Por qué? Tienes que hacer una cosa bien. 2. Me di cuenta de que no podía hacer las dos cosas. En 1994, el joven ciclista se fue a la Selva Negra. Dirk Baldinger, colega del equipo nacional, lo invitó a Brasgovia. Me hice enseguida amigo de Dirk y me propuso que me quedara con él, que tenía sitio y que podíamos entrenar juntos. Me fui con un par de maletas, con todas mis cosas y mi bicicleta. La madre de Dirk era una magnífica cocinera y me encantó la comida de Baden del Sur. También había muchas oportunidades para formarme. En Hamburgo no eran tan buenos como allí, en Baden del Sur. No solo eso influyó en su traslado. Jan se trasladó a Merdingen para estar con su novia de entonces. El de 1994 fue el primer campeonato del mundo en el que se permitió competir a aficionados y profesionales en una prueba contrarreloj. Jan consiguió llegar tercero y entonces Telecom le ofreció un contrato.
Mis comienzos fueron duros, la forma en que se entrenaba y todo eso. Yo estaba acostumbrado, como aficionado, a un tipo de entrenamiento más tranquilo, y allí era totalmente diferente. Estábamos de buen humor y en plena forma. Jan tenía unos kilos de más, como unos 15. El primer día fue fatal. Se quedaba atrás y no paraba de resoplar. Me miró y me dijo que aquello no iba a funcionar. El segundo día ya no se quejaba. Y el tercero, sin problemas. Udo estaba totalmente desmoralizado al verlo comer solo ensalada por la mañana y nada por la noche. Todos estaban mal, menos él. El equipo Telecom reconoció su talento y lo recompensó. Creo que el sueldo inicial en Telecom era de 80.000 marcos, pero conseguí más. Un contrato de 2 años y 180.000. Sí, era mucho dinero. Pero la primera temporada no fue según lo previsto. En 1995, el equipo Telecom no fue invitado al Tour de Francia. Walter Godefroth se fue a París y consiguió que el Telecom participara como equipo mixto con 6 corredores propios y 3 italianos. Aunque Eric Zabel ganó etapas, el Telecom estaba decepcionado. El patrocinador quería más. El patrocinador nos presionaba mucho, por supuesto también Godefroth. Y estaba el señor Kindervater de Telecom, que daba unos discursos muy poco agradables. Los ciclistas vieron que la cosa podía ponerse seria y que podían quedarse en la calle al año siguiente. El miedo al fracaso está a la orden del día en el ciclismo. Telecom estuvo al borde del colapso en 1995. Pensaban que no funcionaba y que estaban tirando el dinero, que el equipo no iba bien. Entonces llegó Bjarne Riis con un nuevo sistema de entrenamiento, materiales nuevos, y las cosas empezaron a mejorar. Bjarne Riis es el deportista más emblemático de Dinamarca. Había quedado el tercero en el Tour de Francia de 1995 y ahora debía impulsar al equipo Telecom. Me obsesionaban los materiales, los pequeños detalles. Algunos me decían que estaba completamente loco. Se trataba de cosas como luces en las piernas, o que me entrenara con una especie de chaqueta que funcionaba como un paracaídas. Así me entrenaba para los descensos. Nadie hacía esas cosas, solo yo. Yo iba probando. Algunas cosas funcionaban y otras no. Pero si crees en lo que haces, todos esos pequeños detalles te pueden hacer mejor ciclista, mejor deportista. En última instancia, solo tenía sentido si se tenía éxito. Acabar en 10º lugar o ganar alguna etapa no era suficiente para el equipo Telecom. Cuando Telecom se implica, quiere tener éxito. Esa era, por supuesto, la idea. No basta con estar en la carrera. Tenemos que estar arriba, ser los mejores. Solo lo mejor para los mejores, con la ayuda del Centro de Medicina Deportiva de Friburgo. En cuanto al dopaje, Jan y yo sabemos lo que hicimos en los 90. Si pensamos en esa época y en si hicimos todo lo que fuera por ganar, quizás no, pero hemos recorrido un largo camino. Creo que, hablo por mí, pero creo que Jan diría lo mismo, que hicimos lo que era necesario en ese momento.
¿Eso significa que solo pensamos en ganar y arriesgarlo todo por ello? No. Nuestra salud, no pensamos así. Pero sabíamos que estábamos viviendo una época en la que se hacían ciertas cosas y formaba parte de ello. Entré en un sistema. Yo era muy joven e ingenuo. Y me dejé llevar. Me parecía tan atractivo que decidí ir a por ello. Mi carrera se habría terminado si no lo hubiera hecho. Empecé con eso en 1996, antes del Tour de Francia. Era lo que me rodeaba. Puedo decirlo ahora, sin que nadie... Solo puedo hablar de cómo era entonces. Quiero recordar que, en su momento, me lo explicaron bastante bien. Aunque era algo impreciso, algo vago, y no me daba miedo. Pude decir que no, pero entonces no era para mí un problema. Me lo explicaron y parecía tener sentido. De alguna manera, era algo prohibido, pero podías controlarlo. Se eligió la eritropoyetina, un fármaco para la anemia. Hasta principios de la década del 2000, no se desarrolló un método de detección. El problema con los deportistas y la EPO es que, si sigues aumentando el número de glóbulos rojos, la sangre acaba volviéndose tan densa que se pueden formar trombos. Por eso, los ciclistas, en ciertos momentos, como por la noche, tenían que levantarse y caminar por los pasillos para mantener la sangre en movimiento y evitar la trombosis. Se trataba de evitar riesgos para sus vidas. Este tipo de dopaje solo puede detectarse indirectamente. La densidad de la sangre determina si los ciclistas pueden o no participar en la carrera. Había un umbral. Si no se alcanzaba, no había problema. Pero quien lo rebasaba quedaba fuera de circulación unos días. En sentido estricto, no se trataba de dopaje. En realidad era difícil demostrar que había un caso de dopaje. Muchos corredores evitaban el riesgo. Digámoslo así. Si haces un descenso a 120 kilómetros por hora, bajo una lluvia torrencial, con ruedas de 23 milímetros, lo último que quieres es tener un fallo renal. ¿Sabes? Yo me decía que las cosas eran así, que era un profesional y que tenía que llegar al final. Corro muchos riesgos en la carretera, me entreno, quiero avanzar. Si aquello también formaba parte de todo, yo estaba dispuesto. El equipo Telecom sorprendió al mundo del ciclismo en 1996. Bjarne Riis se hizo con el maillot amarillo y Jan Ullrich no quedó a la zaga. El rendimiento del equipo Telecom es cada día más sorprendente. El recién llegado al Tour, Jan Ullrich, ha causado sensación. Terminó la 17ª etapa en segunda posición de la general. Esto sugiere incluso una doble victoria para el equipo Telecom, pues el líder, Bjarne Riis, mantiene el maillot amarillo. Jan Ullrich, das ist Bestzeit und Führung in diesem Zeitfahren. Die große Entdeckung der diesjährigen Tour de France, Jan Ullrich. El Tour de Francia de 1996 lo ganó Bjarne Riis y Jan Ullrich quedó segundo. De repente comenzaba el milagro. Un milagro increíble. Entonces llegó el ascenso del equipo Telecom.
El ascenso de Jan Ullrich al Olimpo del ciclismo se produjo un año después. ¿Qué estoy haciendo aquí? A mis años. Lo único que se necesita es el equipo adecuado y tiempo para llegar a cualquier sitio. Arcalís, en Andorra, es una etapa que Jan Ullrich quiere conquistar en este viaje de vuelta. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. ¿Y tú? Soy Jan Ullrich. Dios mío. En esta montaña, hace 25 años... ¿Sí? Gané esta etapa. Oh. El maillot amarillo. ¡Súper! Sí. Un placer. Igualmente. Nunca vi a Jan como un líder, como alguien que defiende a su equipo y toma el control, la iniciativa. Jan no era así. Jan Ullrich es listo, pero no es alguien que sea capaz de hacer planes estratégicamente. Seguía a los demás. Una vez los mecánicos le preguntaron qué tipo de ruedas quería, qué equipamiento, y él respondió lo mismo que Bjarne. Lo más importante era mantener a nuestro líder en la cabeza del pelotón. Yo también iba muy bien. Había hecho una buena contrarreloj, en la que cada uno corre para sí mismo. Digamos que, claro que habría apoyado a Bjarne si me lo hubieran dicho, pero no fue así. Yo siempre daba en la carrera lo que se me pedía. Y di todo, pero no pensaba en mí mismo, en mi resultado personal. Me incorporé en 1997 con la esperanza de subir al podio y ganar el Tour de Francia, pero me encontré rivales difíciles: Ries, Ullrich y Pantani. Mi táctica era atacar, pero ¿cómo? Ataqué de manera agresiva a mis oponentes. La rivalidad entre Ullrich y yo empezó en 1997. Jetzt schraubt da kommt Virac. Jetzt schraubt noch so ein bisschen vorne rum. Hält das Tempo weiterhin oben. Vielleicht gibt es gleich den Angriff von Bjarne Ries. No sé si es bueno tener a un corredor así a tu lado. Yo le decía: venga, Jan, dale fuerte. Yo me encargo del final. Ullrich forciert das Tempo. Aquí fue el ataque. Jan Ullrich, jetzt scheint doch ein bisschen Gas zu geben. And now Ullrich, who has followed Wheels for 2 days in defence of Ries, is now going to start to stretch them. So Jan Ullrich has declared his colours. He wants to lead. Schauen Sie sich das an, liebe Radsportfreunde, was Jan Ullrich hier vollbringt. Nicht immer umgucken, Jan, das hast du nicht nötig. Estaba a 1, 2, 3 metros de Richard Virenque. Entonces el francés Cédric Fasson iba un poco por delante. Había atacado en el valle. Lo alcancé un par de kilómetros más arriba. Todavía quedaba un largo camino. 10 kilómetros de ascenso, pero ya estaba delante. Y sabía que nadie me alcanzaría. Y no. 10 kilómetros de ascenso, pero ya estaba delante. Y sabía que nadie me alcanzaría. Así que gané la etapa y conseguí el maillot amarillo. Fue algo tremendo. Ein Blick auf die Serpentine hinauf in Richtung Ziel nach Andorra.
und 20 Sekunden ist er unterwegs. Jan Ullrich in Gelb, morgen auf der 11. Etappe von Andorra nach Perpignan. Er wird jetzt vielleicht nochmal den Reißverschluss hochziehen. Jawohl, das macht er. Jan Ullrich im Ziel für eine große Karriere. Ein weiterer Schritt in Richtung Sieg. Tour de France 1997. Er ist im Ziel, Jan Ullrich. Ahí estaba yo, con el maillot amarillo. Y al final del día, pasé de ser cazador a ser la presa. Una pequeña muestra para los entusiastas aficionados. Vielleicht ist es ja wirklich der Tour de France-Sieger 1997. Jan Ullrich, heute in Gelb, der zweite Tag im Maillot jaune. Und das natürlich auch morgen, wenn es hinaufgeht, nach Alpe d'Huez. En el Tour me pasó lo peor. No pude ir al baño. Empezó la etapa. Era la de Alpe d'Huez. Y yo estaba pendiente solo de mi barriga, de lo que pasaría. No podía concentrarme en la carrera. Estábamos detrás del equipo de Pantani, el Mercatone 1. Ya habíamos hecho 60 y luego, como sabéis, viene un valle hasta el Alpe d'Huez. En un puerto de montaña se necesita mantener el máximo de energía. Tenía retortijones y pensé que si no lo remediaba, no llegaría al Alpe d'Huez. Lo sorprendente de Jan Ullrich es que es pura potencia. De pronto, en Grenoble me dijo: Jepe, tengo un problema. Cuando toma una curva, se le ve muy cómodo en el sillín. Su potencia viene de la parte posterior de su cuerpo y de sus muslos. Jepe, ¿puedes darme 3 o 4 gorras de las carreras? Vale, te empujo y... Le dije que no hacía falta, que necesitaba quedarme solo un rato. Vale, pero ahora. Luego viene el ascenso. Pero recuerda que hay miles de personas. Lo malo es que había muchos aficionados y yo tenía una verdadera urgencia. En un ascenso largo, con muchas curvas cerradas, la única opción es ir por el otro lado, donde no hay tanta pendiente. Entonces pensé, ahora la gorra. Tenemos pantalones elásticos, ajustados por abajo. Y entonces lo hizo en la gorra. Intenté empujarlo, pero no lo conseguí, claro. Y entonces lo empujó Udo. Vi que no había fans en 100 metros, así que lo tiré lo más lejos que pude, y entonces... Hoy me río. Tiró la gorra y se abalanzaron sobre ella. El telecom en boca de todos. Pensé, tío, qué horror. And look now, Paul, a face here of Jan Ullrich. This guy is going to be such a champion. He has learned how to suffer and push himself to the absolute limit. Lo mejor fue cuando entró en la sala, después de la entrega de premios. Se quitó la ropa y dijo: lo de la gorra no está mal. No tengo ni una señal en los pantalones. El éxito disipó cualquier duda sobre su rendimiento. Me convencí a mí mismo y no le di importancia. No se le daba, y se decía que era algo muy común. Así que pensé que era cosa de igualdad de oportunidades. Con esos argumentos me libraba de las dudas, de la mala conciencia que pudiera tener. Jan Ullrich, der sein gelbes Trikot auch heute souverän verteidigt, ohne auch nur einen Augenblick in Gefahr zu geraten. Lo mejor para mí fue el recorrido tranquilo por casa. Se pasaba por Colmar, Tuniberg, hasta Merdingen. Lo que pasó fue increíble, verdaderamente fantástico.
Cuanto más nos acercábamos a París y más tiempo ostentaba Jan el maillot amarillo, mayor era la euforia y mejor el ambiente en Alemania. Éramos unas 200 personas, pero solo disponíamos de 2 autobuses, nada más, y resultaba casi imposible. Preparábamos el desayuno por la mañana, en los Alpes, en los Pirineos, con café y muesli, el almuerzo caliente o frío. Asábamos carne, todo perfecto. Teníamos un congelador y siempre había cerveza fría. Había un mástil de 10 metros con un foco de 500 vatios en la parte superior para que tuviéramos luz cuando nos instalábamos en algún lugar por la noche. Teníamos música, teníamos todo. Era una auténtica locura. Jan Ullrich, maillot jaune de ce Tour de France, 1997 Super. Salté sobre la mesa y me puse a gritar con ellos. ¡Dale, dale, dale! Estas, señoras y señores, son las lágrimas de una madre feliz. Es un momento de emociones intensas. Pensé, Dios mío, Jan. Se le veía tan delgado, tan flaco, tan mal. Y me preguntaba si todo aquello merecía la pena. Estaba tan demacrado. Tuve que darle un cinturón para que pudiera sujetarse los pantalones. Era horrible. Sufrí mucho. Pero también me alegré, claro está. Nach seinen Etappensiegen in Andorra und in Saint-Étienne hat Jan Ullrich seinen Vorsprung in der Gesamtwertung noch weiter ausgebaut. Non, ça ne suffira pas. Isabelle et Moncassin côte à côte, Blaine Evans bien placé également. Solo una caída podía haberme sacado de la carrera. Me tranquilicé y solo pensé en llegar a la meta. Fui el primer alemán que ganó el Tour. Fue una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida. Se puede comparar con un amor muy profundo. Por la noche me senté en la calle con los amigos y lloré. Es algo que no se puede expresar. Es indescriptible. El 84º Tour de Francia tiene por vez primera un ganador alemán. A los 23 años, Jan Ullrich entra en los libros de historia del deporte. Jan se convirtió en un ídolo, el elegido. En mi país no se crearon tantas expectativas conmigo. Vengo de Estados Unidos y allí a nadie le interesa el ciclismo. No le importa a nadie. Me alegro de no haber estado bajo esa presión. Hubiera sido insoportable. Mira a todos los amigos ciclistas que han estado bajo esa presión. No terminan bien. Victorias de etapa, clasificaciones de montaña y especiales, el éxito en el ciclismo choca una y otra vez con las reglas. Más de 1 de cada 2 ganadores de la general del Tour de Francia han dado positivo en un control a lo largo de su carrera.